Esa tarde, mientras el sol caía lento sobre mi patio, mi propia hija me lanzó la frase que todavía me arde en la memoria. Mi suegra conquistó todo sola. Tú no vales ni la mitad. Por un instante, sentí que el aire se quebraba dentro de mí. A mis 68 años, después de una vida remendada con silencios, turnos dobles y un corazón que nunca pidió nada, mi hija me miraba como si yo fuera un estorbo más en su camino. No respondí. Solo apreté las manos para no temblar. Porque cuando la traición viene de tu propia sangre, el dolor tiene otro peso. Yo pensé que era el final, pero no. A veces, Dios permite que te rompan solo para mostrarte dónde estaba escondida tu fuerza. Y mi hija jamás imaginó lo que yo estaba a punto de descubrir. Mi nombre es María Inés Calderón. Tengo 68 años y durante casi toda mi vida pensé que lo había visto todo. La viudez temprana, el cansancio que se mete en los huesos, la soledad que se queda a vivir en los rincones más silenciosos de la casa. Pero no, la vida siempre encuentra nuevas formas de mostrarte aquello para lo que nunca estuviste preparada, la traición de tu propio hijo y de tu propia hija. Aquel día empezó como tantos otros. El amanecer tenía ese color grisáceo que parece anunciar tristeza, y mi casa, mi vieja casa con olor a café recién hervido y recuerdos guardados en cada pared, me recibió con un silencio que ya era habitual desde que mis hijos se casaron y siguieron sus vidas. Yo estaba en la cocina, barriendo despacio, como quien intenta poner orden también dentro del alma. Mis manos ya no tienen la misma firmeza de antes, pero aún puedo sostener una escoba, una olla, y las memorias que nunca supe soltar. Mientras barría, pensé en mis dos hijos, en Leonora, mi primogénita, la que siempre tuvo la lengua afilada y la paciencia corta, y en Efraín, mi muchacho, el que un día parecía mi apoyo y al siguiente mi juez. Ese día, Leonora vendría a visitarme. «Voy sola, mamá, no espere a nadie más», me dijo por mensaje. No aclaró nada, pero su tono era seco, como si llevara días preparando algo para decirme. Yo la conozco. Cuando mi hija calla mucho, es porque viene tormenta. Me senté un momento junto a la mesita de madera, esa donde tantas veces recé por ellos cuando estaban enfermos, donde puse sus trastes cuando eran niños, donde dejé mis lágrimas escondidas cuando la vida se puso dura. Ahí, mientras esperaba, pensé en cuántas veces me había repetido a mí misma que mis hijos eran mi orgullo, mi fuerza, mi razón de seguir. Y qué ironía, porque cuanto más crecen, más te das cuenta de que los hijos también pueden ser la herida que nunca termina de cerrar. A las 11 en punto, escuché la puerta abrirse sin tocar. Solo una persona hace eso en mi casa, Leonora. «Mamá», dijo desde la entrada, con esa voz firme que nunca sabes si trae cariño o reproche. «Aquí estoy, hija», respondí desde la cocina. Ella entró con pasos rápidos, como si tuviera prisa por soltar lo que traía atorado en la garganta. Traía el cabello recogido con fuerza, los labios tensos. La miré y supe que algo dentro de ella ardía. «¿Podemos hablar?», preguntó, aunque ya estaba frente a mí. Asentí. Desde que era niña, Leonora nunca pedía permiso para hablar, solo para respirar. Se cruzó de brazos, respiró hondo, y entonces soltó la frase que me desgarró más que cualquier enfermedad o golpe del destino. «Mamá, estuve platicando con mi suegra, y la verdad, ella sí es una mujer que conquistó todo sola. Nada que ver contigo». No gritó, no alzó la voz, pero su tono fue como un cuchillo helado entrando justo donde no hay defensa posible. Sentí que el aire se detenía. Yo, que había criado a mis hijos sola desde los 40. Yo, que cargué costales en un mercado, limpié casas ajenas, vendí comida por encargo para ponerles un plato en la mesa. Yo, que me quedé sin sueños para que ellos tuvieran los suyos. Yo no valía lo que su suegra valía. Leonora siguió hablando, pero su voz se volvió un murmullo lejano. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer salir corriendo de ahí. «Digo, mamá, cada quien sabe lo que logró en su vida», concluyó ella, como quien da un veredicto.
Yo tragué saliva. Quise responder. Quise defender la vida que construí con las uñas, pero mis palabras se atoraron, como tantas veces antes. Solo pude decir, hija, ¿eso piensas realmente de mí? Leonora no respondió, y esa falta de respuesta dolió más que la frase, porque cuando un hijo deja de verte como madre, te mira como estorbo. Y yo todavía no sabía que esa era apenas la primera grieta de algo mucho más profundo y mucho más cruel. Si te gustan historias como esta, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. Cuando Leonora salió de la cocina, el eco de sus palabras quedó flotando como un humo espeso que no se disipa. Me quedé ahí parada, sosteniendo la orilla de la mesa como si necesitara no caerme. Y quizá sí, quizá una parte de mí cayó ese día. Siempre supe que mi hija tenía un carácter duro, duro como aquellas piedras que uno patea sin querer en el camino, pero jamás pensé que usaría ese filo contra mí. No yo, no su madre. Me acerqué a la ventana para respirar. El cielo estaba nublado, como si también él quisiera llorar. A mis casi 7 décadas, una piensa que ya nada sorprende. Pero los hijos siempre encuentran la manera de abrir heridas que uno creyó que ya habían sanado. Miré mis manos. A veces siento que mi vida entera está escrita en ellas. Las líneas hondas, la piel gastada, las marcas que dejó el trabajo. Trabajé desde los 15 años. Y cuando enviudé, cuando la muerte se llevó a Julián y me dejó con 2 hijos y un cuarto de tristeza, estas manos fueron lo único que tuve para sostenernos. Me acuerdo de esa época. Vendía tamales en las madrugadas, limpiaba oficinas por las tardes, hacía costuras por la noche. Había días en que dormía apenas 3 horas, pero nunca les faltó comida a mis hijos, ni ropa, ni escuela, ni amor. El problema, supongo, es que los sacrificios que una madre hace, con el tiempo se vuelven invisibles, a veces hasta para los propios hijos. Respiré hondo y me obligué a volver al presente. Leonora seguía en la sala revisando algo en su bolso, como si hubiera venido solo a dejarme esa puñalada envuelta en palabras elegantes. ¿Quieres un café?, pregunté, intentando mantener la calma que no tenía. Ella ni levantó la vista. No, mamá, vine solo un momento. Tengo cosas que hacer. Cosas que hacer. Siempre tenía cosas que hacer cuando se trataba de mí. Te escucho cansada, dije con cuidado. No estoy cansada, respondió cortante. Solo decepcionada. La frase me cayó como un jarro de agua helada. ¿Decepcionada? ¿De mí? Leonora por fin me miró. Sus ojos, antes tan llenos de vida de niña, ahora tenían un brillo duro. Mamá, solo digo lo que veo. Mi suegra trabaja, se mueve, hace sus cosas. Tú te quedaste estancada. No avanzas, no construiste nada para ti. Mi respiración se detuvo. Una parte de mí quiso gritarle, yo te crié, yo me rompí trabajando para que tú no conocieras el hambre que yo sí conocí. Pero las madres nos tragamos los gritos, nos comemos la rabia, nos quedamos calladas para no romper lo poco que queda. Hija, susurré, yo hice lo que pude. Leonora soltó una risa breve, incrédula. Pues tú lo que pude no fue suficiente. Y ahí entendí algo que nunca había querido aceptar. Leonora no veía mi vida, no conocía mis batallas, no entendía mis cicatrices, porque nunca se interesó en verlas. Guardó su celular en el bolso, se acomodó el saco y dijo con indiferencia, «Mamá, no lo tomes personal, solo deberías admirar a mujeres que de verdad salieron adelante, como mi suegra». Yo bajé la mirada. Y en ese pequeño gesto sentí cómo mi dignidad, la que siempre cuidé como quien cuida un secreto, se me escurría entre los dedos. Porque si algo duele más que las palabras de un hijo, es ver que no le tiembla la voz al decirlas. «Ya me voy», agregó. «Te llamo luego». Cerró la puerta sin esperar respuesta, sin un abrazo, sin un te quiero.
Cuando el portazo resonó, la casa entera pareció hundirse en un silencio pesado, casi cruel. Caminé despacio hasta la mesa y me senté. Mis ojos ardían, pero no lloré. Sentía algo más fuerte que el llanto. Sentía una grieta que se estaba abriendo despacio, sin prisa, como si hubiera esperado toda una vida para romperse. Y todavía no sabía que las palabras de Leonora no eran el final, sino el comienzo de una verdad que yo no imaginaba, una verdad que estaba escondida en mi propia casa, y que pronto, muy pronto, saldría a la luz. Mizio. Después de que Leonora se fue, la casa quedó tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala como si fuera un martillo golpeando dentro de mi pecho. Me quedé sentada un largo rato, mirando la taza vacía frente a mí, sin saber si tenía más hambre o más tristeza. Cuando por fin pude moverme, limpié la mesa con movimientos lentos, como si al limpiar la madera pudiera limpiar también las palabras de mi hija, pero no. Las palabras duelen más que cualquier mancha, y esas en particular, no se iban tan fácilmente. Me fui al patio para respirar. Ahí siempre encontré un poco de paz. Las plantas que yo misma sembré, el olor a tierra mojada, la sombra del árbol viejo que Julián plantó cuando Efraín nació. Él decía que ese árbol sería nuestro testigo, que cuando los hijos crecieran, él recordaría lo que nosotros olvidamos. Y tal vez tenía razón, porque mientras me paré frente a ese árbol, sentí que mi memoria empezaba a despertar cosas que tenía guardadas desde hacía años, cosas que yo misma había elegido no mirar. Fue entonces cuando escuché la puerta principal abrirse. Pero esta vez no era Leonora, era Efraín. Mi hijo entró con paso cansado, arrastrando los pies, como si cada día pesara más que el anterior. Tenía 36 años, pero sus hombros parecían llevar 60. «¿Mamá?», llamó con voz baja. Salí del patio secándome las manos en el delantal. «Aquí estoy, hijo». Se acercó y me dio un beso en la frente, ese gesto que heredó de su padre. Pero algo en su mirada no estaba bien. Tenía los ojos rojos, no sé si por cansancio o por algo más. «Pasé a verte un momento», dijo sin mirarme directamente. «Siéntate, te preparo café». «No», interrumpió rápido. «No quiero que te molestes». Molestarse. Si él supiera todo lo que yo me había molestado por él a lo largo de su vida. Aún así, me senté frente a él. «¿Qué pasa, Efraín?». Hizo un silencio largo, demasiado largo. Luego se frotó las manos, un gesto que siempre hacía cuando ocultaba algo. «Mamá, hoy hablé con mi hermana. Sentí un nudo en la garganta». «¿Sí?». «Me dijo que discutieron, que tú te pusiste sensible y que no la dejaste hablar». Sentí el golpe seco en el pecho. Así que Leonora había corrido a contar su versión, como siempre. «No fue exactamente así», respondí despacio. Él suspiró, como quien ya tomó un lado y solo busca justificarlo. «Mamá, tú sabes cómo es Leonora, pero también sabes que a veces tú exageras. Exageras. Mi propia hija decía que yo no valía, y mi hijo decía que yo exageraba. Tragué saliva para no quebrarme. Efraín, solo quiero saber, ¿qué te dijo ella exactamente?» Él bajó la voz. «Me dijo que últimamente te comportas como si todo te doliera, que la haces sentir culpable, que te victimiza». La palabra me atravesó como un cuchillo. «¿Victimizarme?», repetí sin reconocer mi propia voz. «No quiero pelear, mamá», continuó él. «Solo vine para decirte que deberías llevar las cosas con calma, que no todo lo que dicen es contra ti». Miré a mi hijo y sentí algo extraño, como si estuviera sentado frente a mí, pero al mismo tiempo muy lejos, como si no lo reconociera, porque mis hijos, esas dos personas por las que yo di mi vida, no estaban viendo mi cansancio, no estaban viendo mi historia, solo estaban viendo mis grietas y juzgándolas. Efraín tomó su celular, revisó algo y se puso de pie.
Ya me voy, mamá. Vine solo un momento. ¿No te quedas a cenar? Pregunté con un hilo de voz. No, cenaré afuera. Ah, y, mamá, por favor, evita hablar con Leonora de temas delicados. Ella está muy estresada. Estresada ella. Yo, invisible. Está bien, hijo, respondí sin fuerza. Me dio un beso rápido en la mejilla y salió por la puerta como si la casa le pesara. Cuando escuché el portazo, mis rodillas temblaron. Me senté en la sala y guardé mi rostro entre las manos. ¿En qué momento mis hijos dejaron de verme como su madre y empezaron a verme como una molestia? ¿En qué momento sus vidas se volvieron tan pequeñas que necesitaban hacerme sentir menos para sentirse más? Pero mientras me hacía esas preguntas, escuché algo, un ruido, suave, proveniente de la habitación de Efraín, un cajón que no había cerrado bien. Me levanté despacio, con el corazón golpeando fuerte, y lo que vi ahí dentro fue el primer hilo de un secreto familiar que no estaba lista para descubrir. Un secreto que cambiaría todo. Me quedé inmóvil frente al cuarto de Efraín. Ese cajón entreabierto parecía mirarme, como si me invitara a cruzar una línea que nunca había querido cruzar. Durante años respeté sus cosas, su espacio, su silencio. Pero esa tarde, después de las palabras de mis hijos, necesitaba una verdad, cualquier verdad, la que fuera. Empujé la puerta con suavidad. El cuarto estaba oscuro, con las cortinas cerradas y un olor leve a humedad. Un cuarto que alguna vez fue refugio de un niño enfermizo. Ahora era un lugar triste, desordenado, con ropa tirada y una taza de café vieja en el buró. Me acerqué al cajón del que provenía el sonido. Era el segundo, el que siempre usaba para guardar papeles, notas de trabajo, recibos sin importancia. Pero cuando lo abrí, entendí que ahí no había nada sin importancia. Encima había una libreta negra, muy gastada. La abrí con cuidado. Su letra. Reconocería la letra de mi hijo aunque estuviera escrita bajo la lluvia. La primera página tenía una fecha de 6 meses atrás y una frase que me heló. No sé cuánto más pueda seguir escondiendo esto. Sentí que los dedos me temblaban, pero seguí leyendo. Había párrafos escritos de madrugada, llenos de culpa, de enojo, de confusión. Mi hijo, ese muchacho silencioso, cargaba algo que yo no había visto, o que quizá había preferido no ver. Si mamá se entera, se rompe. No quiero repetir la historia de papá. Leonora jamás lo entendería. Tengo miedo, mucho miedo. Me llevé la mano al pecho. El aire se me fue, porque nunca había escuchado a Efraín admitir miedo, no desde que era niño. Seguí leyendo lentamente, como quien camina sobre un vidrio roto. No debí hacer ese préstamo. No debí confiar en él. Ahora me están presionando y no tengo cómo pagar. No puedo decirle a mamá que perdí lo que era de ella. Cerré los ojos. Un zumbido me atravesó los oídos. ¿Qué había perdido mi hijo? ¿Qué préstamo? ¿Qué era mío? Pasé las hojas con torpeza. Al final de la libreta, entre otras páginas arrancadas, había un sobre doblado. Lo saqué. Era un recibo. No, más que un recibo. Un documento del banco, un comprobante de retiro de una cuenta a mi nombre. Una cuenta que yo usaba para emergencias. Una cuenta que pensé intocada. Se me aflojó el cuerpo. Efraín había retirado dinero mío, y no poco. El papel decía claramente 89,000 pesos. Tuve que apoyarme en la cama para no caer. Mis manos sudaban, mis labios temblaban, mi corazón quería huir. No, no puede ser, susurré, pero el papel era real. Abrí el cajón a fondo, buscando respuestas. Encontré una carpeta azul, escondida debajo de ropa vieja. Adentro había más papeles, avisos del banco, mensajes impresos, un contrato mal redactado, un número de cuenta desconocido y una nota escrita por él. No quise hacerlo, mamá, pero pensé que iba a funcionar. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Porque ese papel, más que una confesión, era un grito silencioso.
Me senté en la cama de mi hijo y dejé que las lágrimas cayeran por primera vez ese día. No eran lágrimas de enojo, eran de pérdida, de desilusión, de un dolor que solo una mujer mayor, una madre que ya cargó demasiado, puede entender. Apreté los ojos y recordé algo que había intentado olvidar. 2 meses atrás, mi tarjeta no pasó en la farmacia. Pensé que era un error del sistema. No quise revisarlo, no quise preocuparme, pero no fue un error. Fue él, mi hijo, mi Efraín, el que yo cuidé en las noches frías cuando sus pulmones no daban más, el que abrazaba mi cintura temblando cuando la fiebre lo quemaba, el que prometió que cuando fuera grande nunca me dejaría sola. Tomé la libreta otra vez. La última frase escrita, casi borrada por la tinta corrida, decía: si ella descubre la verdad, me pierde. Cerré el cuaderno con fuerza, porque esa frase, sin querer, acertó en algo que él nunca imaginó. Yo no estaba perdiendo a mi hijo. Él se había perdido a sí mismo. Y yo todavía no sabía que ese dinero no era lo peor que estaba por descubrir. Me quedé un largo rato sentada en la cama de Efraín, con la libreta en mis manos y el cuerpo helado. El silencio del cuarto pesaba tanto que parecía tener forma, como si me abrazara por la espalda con brazos fríos. Quise convencerme de que había una explicación lógica, algo que justificara esos retiros, esos papeles, esas notas. Porque una madre siempre intenta encontrar un porqué antes de aceptar un cómo pudo. Pero mientras sostenía aquel sobre con mi nombre arrancado de mi propia cuenta, lo supe. La vida me estaba preparando para una verdad mucho más dura. Guardé todo dentro del cajón tal como lo encontré. No quería que Efraín sospechara. No todavía. Respiré hondo y salí del cuarto, aunque mis piernas parecían no querer sostenerme. La casa estaba en silencio. Un silencio que ya no era paz. Era advertencia. Volví a la cocina para preparar café, como si el café pudiera ordenar mis pensamientos, pero al abrir la alacena, vi algo que me encogió el estómago. Un frasco vacío. Mi café, el que siempre compro yo, el que siempre rinde semanas, estaba vacío. Y al lado había un frasco nuevo, de otra marca, con una etiqueta pegada cuidadosamente: propiedad de Leonora. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las etiquetas. Antes habían sido motivo de burla en la familia. Leonora decía que era para mantener el orden, pero yo sabía que había algo más. Me acerqué a la nevera, casi temblando. La abrí despacio. 3 de mis productos tenían también etiquetas nuevas, etiquetas frescas, pegadas recientemente. No tocar, Leonora, reservado, uso personal. Mi respiración se volvió frágil. No entendía. ¿Desde cuándo mis propios hijos comenzaron a marcar territorio dentro de la casa que yo construí sola? ¿Desde cuándo necesitaban recordarme, con papel adhesivo, que yo ya no era bienvenida en mis propios espacios? Me apoyé en la mesa. La madera estaba fría, fría como la voz de Leonora esa mañana. Me preparé un café usando lo que quedaba del frasco vacío, raspando el fondo como quien recoge migajas de dignidad. El sabor era amargo, más amargo que de costumbre. Mientras tomaba ese primer sorbo, escuché el portón abrirse, un coche estacionándose, y luego, voces. Las voces de mis 2 hijos. Me quedé quieta, escuchando desde la cocina. «Te dije que mamá iba a reaccionar así», decía Leonora con fastidio. «Siempre se hace la que no entiende». «No quiero hablar de esto, Leo», respondió Efraín cansado. «Pues yo sí», insistió ella. «No podemos seguir sosteniéndola, y menos ahora que... Bueno, tú sabes». Mi corazón se detuvo un instante. ¿Ahora que qué? Hubo un silencio tenso, y luego Efraín habló, más bajo, como si temiera que yo escuchara. «No empieces, por favor». «Empiezo porque es la verdad», continuó Leonora. «No tenemos dinero para estar comprándole cosas. Tú apenas sales de un problema y yo ya estoy cansada de sentir culpa por cosas que no me corresponden».
Es nuestra madre, susurró él. Sí, Efraín. Pero una madre también tiene que saber retirarse cuando ya no puede sola, escupió Leonora. Cada palabra me atravesó como una flecha lenta. Además, siguió ella, si mamá sigue así, nunca vamos a resolver lo del préstamo. Tarde o temprano lo va a notar. El préstamo, mi dinero, el secreto de Efraín, me apreté el pecho. Leonora lo sabía. Leonora estaba enterada de todo. No era solo mi hijo, era ella también. Esa hija que minutos antes me había dicho que no valía lo que su suegra valía. Sentí un mareo. La cocina se movió ligeramente. El piso parecía inclinarse. Entonces escuché pasos acercándose. Respiré hondo. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y me obligué a mantenerme erguida. Cuando entraron a la cocina, fingí una serenidad que no tenía. ¿Ya regresaron?, pregunté con voz suave. Los dos se quedaron congelados. Era evidente que no esperaban verme ahí. Leonora sonrió. Esa sonrisa que no llega a los ojos. Hola, mamá. Veníamos a ver cómo estabas. Su tono sonaba falso, fino como papel húmedo. Estoy bien, respondí sin pestañear. Aquí, tomando café. Efraín evitó mi mirada. Leonora, en cambio, me observó como quien examina un objeto que estorba. Yo sabía que ese acto, esa escena, no era el final, era apenas el comienzo, el punto exacto donde una madre empieza a entender que la traición no avisa, solo entra, se instala y te quita todo lo que encuentra. Los tres nos quedamos en la cocina, parados como si el aire se hubiera espesado de repente. Efraín no levantaba la vista. Leonora me observaba con ese gesto frío que había aprendido a usar como escudo. Y yo sostenía la taza de café con ambas manos para que no se notara el temblor. ¿Qué hacían afuera?, pregunté, intentando que mi voz no revelara la grieta que me atravesaba el alma. Leonora fue la primera en responder, como siempre. Nada importante, mamá. Cosas pendientes. Mentira. Su tono estaba lleno de huecos, huecos por donde se escapaba la verdad. Efraín por fin habló, con un hilo de voz. Mamá, ¿estás bien? Esa pregunta, en otro tiempo, habría sido un abrazo. Ahora era apenas un formalismo, algo que él decía sin sentir. Estoy bien, hijo, respondí sin convencerme a mí misma. Leonora cruzó los brazos. ¿Seguro que estás bien? Porque últimamente te ves distraída. Ellos eran los que escondían cosas. Ellos eran los que guardaban secretos en cajones cerrados. Ellos eran los que usaban etiquetas dentro de mi propia casa. Yo solo estaba tratando de sobrevivir a sus palabras. Esa mañana, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Y cuando algo se rompe en una mujer mayor, ya no vuelve a su forma original. ¿Quieren un café?, pregunté, más para cortar la tensión que por hospitalidad. No, gracias, respondió Leonora rápido. Efraín negó con la cabeza. Sabía que era el momento de decir algo, pero no podía. La voz se me atoraba con una mezcla de miedo y dignidad herida. Entonces, Leonora respiró profundo y lanzó la frase que incendió todo. Mamá, necesitamos hablar de dinero. Sentí un golpe seco en el estómago. ¿Dinero?, repetí despacio. Ella asintió, endureciendo el mentón. Sí, porque, bueno, hay cosas que debemos organizar. Es lo más saludable para todos. Para todos. Pero yo sabía que ese todos no me incluía. No entiendo. Leonora suspiró con impaciencia. Voy a ser directa para evitar dramas. Ya no podemos cubrir ciertos gastos tuyos. Efraín tampoco puede. Es momento de que empieces a hacerte cargo de ti misma, mamá. Esa palabra otra vez, cargo. Como si yo fuera un peso muerto que arrastraban. ¿Qué gastos?, pregunté. Leonora me miró como quien mira a alguien lento de entendimiento. La luz, el gas, la despensa, tus medicinas, tus citas. Es mucho. Me quedé helada, porque yo pagaba todo eso. Siempre lo pagué. Hija, yo cubro mis cosas, dije confundida.
Nunca les pedí dinero. Ella torció la boca. Pues no parece. Efraín me dijo que estabas teniendo dificultades, que las cuentas estaban raras. Me giré hacia mi hijo. Él cerró los ojos un segundo, como si quisiera desaparecer. ¿Tú dijiste eso?, susurré. Mamá, yo tartamudeaba. Yo ya sabía la respuesta. Leonora, al ver su silencio, continuó. Además, mamá, ya vimos tu cuenta. No tienes mucho. No puedes seguir así. Mi corazón dio un vuelco. Ellos sabían. Sabían que el dinero no estaba. Sabían del préstamo. Sabían del retiro. Y no me lo dijeron. ¿Cómo que? ¿Vieron mi cuenta?, pregunté con la garganta apretada. Leonora levantó el mentón, sin vergüenza. Pues sí, mamá, somos tus hijos. Tenemos derecho a saber cómo estás manejando tus cosas. No, no tenían derecho. Pero lo más doloroso fue otra cosa. Leonora dijo, somos tus hijos. Pero en esa frase no había amor. Había control. Me sujeté del respaldo de una silla. Sentí que las piernas me fallaban. Efraín por fin habló. Mamá, yo tomé el dinero. Leonora lo fulminó con la mirada, como si hubiera traicionado un pacto. El tiempo se detuvo. ¿Tú qué?, pregunté apenas respirando. Yo usé el dinero, mamá, repitió. Lo necesitaba. Y pensé que iba a devolverlo rápido. Mi voz salió más débil que un suspiro. ¿Para qué, hijo? Él cerró los ojos. Para un negocio. Un amigo me convenció. Pero salió mal. Muy mal. Leonora intervino de inmediato. Ya lo hablamos, mamá. Eso no importa ahora. Lo importante es que tenemos que reorganizar todo. Tú ya no puedes manejar dinero sola. Es evidente. Ahí se quebró algo dentro de mí que no tenía nombre. No eran las etiquetas. No era el café marcado. No era la nevera con no tocar. Era escuchar a mis hijos, mi sangre, decidir que yo ya no tenía derecho a mis propias cosas, ni a mis decisiones, ni a mis cuentas, ni a mi dignidad. Y mientras ellos hablaban, yo entendí algo terrible. Todo esto, no había empezado hoy. Llevaban meses preparándolo. Y lo que venía después sería aún más cruel, porque reorganizar todo significaba algo que yo jamás hubiera imaginado. Cuando desperté al día siguiente, sentí el cuerpo pesado, como si los años se hubieran acumulado todos en una sola noche. La casa estaba en silencio, un silencio espeso, como cuando algo está por romperse. No escuchaba a mi hija, ni a su esposo, solo ese murmullo lejano del refrigerador, ese sonido constante que parecía recordarme que algo en mi familia se estaba enfriando también. Me levanté despacio, con ese dolor en la cintura que ya forma parte de mi historia de vida, y caminé hacia la cocina. La mesa seguía puesta con los restos del desayuno que yo misma había preparado la tarde anterior, porque ellos dijeron que iban a salir un momento. No habían vuelto. Suspiré. A mis 68 años ya no debería extrañarme la soledad, pero duele igual, aunque te lo esperes. Mientras recogía los platos, escuché un ruido suave, una vibración. Era o celular de mi hija, esquecido no sé por qué sobre la encimera. No suelo tocar lo que no es mío, pero hay silencios que empujan, que llaman, que advierten. Y ese día, algo dentro de mí me pidió que mirara. La pantalla se iluminó con una notificación, un mensaje, un nombre que reconocí de inmediato. Lic Barrera, asesor legal. Mi corazón dio un vuelco. Deslicé el dedo con manos temblorosas. Me dije a mí misma que no debía hacerlo. Pero también me dije que una mujer como yo, una mujer mayor que ha dado todo, tiene derecho a saber la verdad, aunque duela. Abrí la conversación, y ahí estaba, clarito, frío, cruel. Señora Mariana, la residencia tiene disponibilidad a partir del próximo mes. Necesito que confirmen si van a separar el cuarto para su mamá. El pago inicial debe hacerse antes del día 15. El cuarto para mi mamá, yo, su mamá.
Una punzada me atravesó el pecho. Seguí leyendo. Había mensajes de días antes, conversaciones que mi hija jamás imaginó que yo vería. Sí, licenciado, queremos que ella esté ahí antes de diciembre. Ya no podemos cargar con todo. ¿Cargar? ¿Conmigo? Además, si mi mamá se muda pronto, podremos empezar la remodelación de la casa. El arquitecto dijo que la cocina quedará hermosa. La casa, mi casa. La casa que yo compré con mis manos cansadas, con mis noches sin dormir, con mis turnos dobles de enfermería. La casa donde nació mi hijo, donde mi esposo respiró por última vez. Mi refugio, mi memoria. Seguí deslizando. Cada palabra era un cuchillo. Mi esposo cree que si la convencemos con calma, será más fácil. Ella ya está muy grande y siempre está cansada. Será mejor para todos, muy grande, siempre cansada, como si yo fuera un mueble viejo que estorba, como si mi vida ya hubiera terminado sin que nadie me avisara. Dejé el celular sobre la mesa. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Respiré hondo, muy hondo, porque si no lo hacía me iba a romper ahí mismo. Me apoyé en el borde del fregadero y dejé que mis ojos recorrieran la cocina. Los frascos etiquetados, la taza que siempre usaba mi hija, el mantel que yo misma bordé hace años. Todo parecía observarme como testigos mudos de algo que yo había querido negar. Nunca pensé que mis propios hijos planearan mi desaparición silenciosa. No muerte, pero casi. Un lugar donde pudiera ser olvidada con más comodidad. La traición de tu propia sangre tiene un sabor amargo, seco, que se queda atrapado en la garganta. Pero no lloré. No todavía. Algo dentro de mí, algo que creí muerto, empezó a despertar. Una fuerza interior, una voz antigua, una dignidad que yo misma había guardado en algún rincón. No sabía qué iba a hacer, no tenía un plan, pero sí sabía una cosa. Yo no iba a dejar que me arrinconaran. No iba a permitir que me empujaran fuera de mi casa como si fuera una carga. Yo no. Y lo que hice después, lo que descubrí más tarde ese mismo día, cambiaría todo lo que yo creía sobre mi hija. Me quedé ahí, de pie en la cocina, sin moverme, con el celular de mi hija aún temblando sobre la encimera, como si él mismo supiera que había revelado algo prohibido. No quise tocarlo otra vez. Había visto suficiente. Al menos eso pensé. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire. Cada partícula parecía recordar lo que yo intentaba olvidar. Mi propia hija estaba planeando sacarme de mi casa. Caminé hacia la sala con pasos lentos. Mis rodillas crujían, pero ese dolor era insignificante comparado con lo que sentía en el pecho. Cuando me senté en el sillón, mis manos seguían temblando y tuve que apretarlas entre las piernas para detener el temblor. A mis 68 años, creí haber aprendido a soportar el abandono, la muerte, las ausencias, pero uno nunca está lista para la traición de un hijo. Eso te parte en lugares donde ni siquiera sabías que había costuras. Me quedé ahí un largo rato, quizás 1 hora, quizás 2. No sé. El tiempo se vuelve extraño cuando el corazón se rompe en silencio. Finalmente escuché la puerta abrirse. La voz de mi hija resonó desde la entrada. «Mamá, ya volvimos». No respondí, no me moví. Ella entró a la sala con su bolso colgando del hombro y el cabello recogido deprisa. «¿Mamá?», repitió. «¿Estás bien? Te ves rara». La palabra me dolió. Rara. Como si yo fuera el problema. Le señalé la cocina con un gesto lento, casi mecánico. «Se te quedó tu celular». La vi tensarse. Algo en su mirada se encendió, una chispa nerviosa. Caminó hacia la cocina deprisa y escuché el sonido del teléfono al ser tomado de la mesa. Hubo unos segundos de absoluto silencio y luego escuché su respiración agitada. Volvió a la sala. No se sentó. No se acercó. Se quedó de pie, rígida, como una niña sorprendida en una mentira. «Mamá, ¿tú viste algo?». No lo preguntó, lo afirmó.
Yo levanté la mirada, no con rabia, no con gritos, sino con ese tipo de tristeza que pesa más que cualquier enojo. ¿Hace cuánto lo planean?, pregunté con voz baja. Ella tragó saliva, mordió el labio, desvió la mirada hacia la ventana. Mamá, no es lo que piensas. Ah, ¿no?, susurré. Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa separar el cuarto antes del día 15? ¿Qué significa ella ya está grande y siempre está cansada? ¿Qué significa será mejor para todos? Mi hija cerró los ojos como si las palabras fueran piedras, pero yo necesitaba decirlas. Yo necesitaba escucharlas en mi propia voz. Mamá, dijo finalmente, yo solo quiero que estés bien. Solté una risa corta, dolorosa. No había humor en ella. ¿Sacándome de mi casa? Ella respiró hondo. No lo entiendes, dijo, y luego dejó caer la verdad, esa verdad que yo no estaba lista para escuchar. Ya no puedo con esto. Me cansé de ser la única que carga contigo. Cargar conmigo. La frase me atravesó como un cuchillo. ¿Cargar conmigo?, repetí. ¿Desde cuándo soy yo un peso? Ella se sentó por fin, pero lejos, en el borde del sillón, como si acercarse a mí fuera peligroso. Mamá, tú siempre has sido fuerte, sí, pero eso no significa que no seas complicada, siempre queriendo tener todo bajo control, siempre opinando de nuestras decisiones, siempre diciendo cómo deberíamos hacer las cosas. Sus palabras eran alfileres clavándose en la piel de mi memoria. Y luego está lo de la casa, continuó. Esta casa es demasiado grande para ti sola. ¿Por qué no entiendes que sería mejor para todos que vivieras en un lugar donde te cuidaran? Ya tienes edad, mamá, edad, edad, esa palabra que a veces duele más que un insulto. Respiré hondo, porque sentí que podía quebrarme. Pero no es solo eso, agregó mi hija, con un tono que parecía más honesto que cruel. Mi suegra, ella sí salió adelante sola. Ella sí hizo su vida sin depender de nadie. Yo no quiero que todos me digan que tú sigues cargando conmigo, mamá. Me avergüenza. Me hace sentir menos, avergonzada. De mí, de su propia madre. Me quedé en silencio. Un silencio largo. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Cuando por fin hablé, mi voz ya no temblaba. ¿Y por eso querías sacarme? ¿Por eso y por qué? Bajó la mirada. Porque pensé que si tú te ibas, yo podría tener una vida más, tranquila, una vida tranquila, sin mí. Ese fue el golpe más duro, pero incluso así, incluso rota, algo en mí se mantuvo erguido, mi dignidad. Me puse de pie despacio. Muy bien, le dije con calma. Ahora ya sé lo que piensas. Ahora ya sé quién soy para ti. Ella abrió los ojos, sorprendida por mi serenidad. Mamá, espera, pero no. Por primera vez en muchos años, no iba a esperar. Me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto. Y mientras cerraba la puerta, entendí que lo que acababa de escuchar no era el final. No, era apenas el principio de una verdad mucho más profunda. Una verdad que todavía faltaba por revelar. Pues, cerré la puerta de mi cuarto con suavidad, pero por dentro sentí que algo había hecho un ruido más fuerte que un portazo, como si una parte de mí, esa parte que llevaba años sosteniendo a mi familia, hubiera terminado de romperse. Me senté en la orilla de mi cama. No lloré, no grité, solo respiré, despacio, como si necesitara convencer a mis propios pulmones de que aún podían seguir. La traición duele, sí, pero cuando viene de un hijo, duele distinto. Duele donde no sabías que existía dolor. Miré mis manos. Tantas veces habían sostenido fiebre, heridas, miedos. Tantas veces habían limpiado lágrimas ajenas. Pero nadie estaba ahí para sostener las mías. El silencio del cuarto era tan espeso que casi podía tocarlo. Y entonces, desde la sala, escuché algo. No eran pasos, era un murmullo, la voz de mi hija. Baja, ansiosa,
como si hablara con alguien intentando justificar lo injustificable. Me acerqué a la puerta, no para espiar, pero para escuchar, porque cuando una mujer mayor siente que la están arrinconando, aprende a proteger lo poco que le queda, su verdad. Ella hablaba por teléfono. Sí, ya lo vio todo, dijo con voz tensa. No sé cómo, pero lo vio. Sí, lo del cuarto en la residencia también. Pausa. No, no reaccionó como yo pensé, ni gritó, ni dijo nada. Solo se fue a su cuarto. Otra pausa. No sé si es mejor o peor. Cuando se calla, es porque está pensando. Sentí un nudo en la garganta. Mi propia hija tenía miedo, pero no del daño que me había hecho, sino de las consecuencias. Me alejé antes de que pudiera escuchar más. Volví a sentarme. Soy un estorbo. Ella quiere tranquilidad sin mí. Le avergüenzo. Esas frases se repetían en mi mente como un eco triste. Me acosté boca arriba y miré el techo. A veces uno necesita tocar el fondo para entender dónde empieza a levantarse. Y justo cuando cerraba los ojos, escuché que llamaron a la puerta de mi cuarto. «Mamá, ¿puedo pasar?» No respondí de inmediato. «Sí», dije finalmente. «Pasa». Mi hija entró despacio. No traía la actitud dura del mediodía, ni el tono impaciente de días atrás. Traía algo que casi parecía miedo. «Mamá, tenemos que hablar». No me moví. Ella se sentó en la silla junto a la ventana y comenzó a retorcer sus manos. «Yo no quería que te enteraras así», me reí por dentro. «La verdad, por muy dolorosa que sea, nunca llega bien. Mamá, escúchame, por favor. No es que quiera deshacerme de ti, es que ya no puedo con todo. Estoy cansada, estoy saturada». «¿De mí?», pregunté con calma. Ella apretó los labios. «De la responsabilidad, de sentir que nunca hago suficiente, de sentir que vivo bajo tu sombra, de que todos digan que tú lograste todo sola y yo, nada». Ahí estaba. No odio, no maldad. Era otra cosa, comparación, complejos, inseguridades que nunca confesó. «Mamá», continuó, «tú siempre eres la fuerte, la que resuelve, la que puede con todo. Yo no puedo ser como tú». Por primera vez entendí algo que nunca había visto. Mi hija no quería que yo me fuera solo por comodidad. Quería que me fuera porque mi existencia le recordaba lo que ella creía no ser. «No me compares, hija», dije con voz baja. «Yo tuve otra vida, otras guerras. Tú tienes las tuyas. No necesitas ser como yo». Ella bajó la mirada. «A veces siento que decepciono a todos, incluso a mí misma». Me dolió. Me dolió más que la idea de que quisiera sacarme de la casa, porque esa confesión era de una niña herida, la niña que yo había criado, pero cuya sombra emocional nunca vi completa. Me levanté y me acerqué a ella. Toqué su hombro. Estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. «Hija, no era un asilo lo que dolía. Era que me lo escondieras, que tomaras decisiones por mí, como si ya no tuviera voz, como si yo ya no contara». Ella levantó la mirada. Tenía los ojos húmedos. «No quería que sufrieras». «Pero me hiciste sufrir más», susurré. El silencio que siguió fue profundo. Una pausa que dolía, pero que también aclaraba. Ella respiró hondo. «Mamá, no quiero perderte». Sentí un pinchazo en el pecho, porque esa era la primera frase verdadera que le oía decir en mucho tiempo. «Hija», respondí, «no me vas a perder, pero sí vas a tener que aprender a verme como lo que soy. Una mujer, no una carga, una madre, no una sombra». Ella cerró los ojos y una lágrima cayó, silenciosa, y en ese instante comprendí que algo estaba cambiando. No completamente, no de un día para otro, pero estaba empezando a moverse. Sin embargo, justo cuando pensé que esa conversación era el inicio de nuestra paz, alguien llamó a la puerta de la casa, un golpe firme, directo, inesperado. Mi hija me miró, confundida. «¿Estás esperando a alguien?». Negué con la cabeza. «No».
Ella se levantó. Yo también. Bajamos juntas las escaleras, y cuando abrí la puerta, lo que estaba al otro lado cambió por completo lo que yo creía que sabía sobre esta historia. Cuando abrí la puerta, el aire pareció detenerse. Frente a mí estaba el esposo de mi hija, con el rostro tenso, los ojos enrojecidos, respirando agitado como quien carga algo que ya pesa demasiado. No venía solo. En su mano traía una carpeta gruesa, doblada, marcada con pliegues de haber sido revisada demasiadas veces. Mi hija, detrás de mí, murmuró: «¿Qué haces aquí? Pensé que ibas a llegar más tarde». Él no respondió. Pasó la mirada de ella a mí y luego bajó la cabeza, como si la culpa le hubiera inclinado los hombros. «Señora, ¿podemos hablar adentro?», preguntó con voz quebrada. Le hice un gesto para que pasara. Caminamos hacia la sala en silencio, ese silencio que uno siente cuando sabe que algo está a punto de cambiar para siempre. Dejó la carpeta sobre la mesa. No se sentó. Tampoco habló de inmediato. Mi hija estaba inquieta, cruzada de brazos, mirando el piso, como quien espera un golpe que sabe que merece, pero aún no acepta. Finalmente, él tomó aire y dijo: «Yo también participé». Mi piel se erizó. «¿Participaste en qué?», pregunté sin elevar la voz. Él cerró los ojos un instante, como si necesitara coraje. «En todo, señora. En la idea de convencerla de irse, en hablar con el asesor legal, en pedir informes de residencias, en planear cómo quedarnos con la casa para empezar nuestra vida desde cero». Traga saliva. Yo también estaba fingiendo que lo hacíamos por su bienestar, cuando en realidad lo hacíamos por comodidad. Cada palabra era un latido duro. Mi hija lo miró horrorizada. «No tenías que decírselo», susurró ella, casi sin voz, pero él la miró de frente. «Sí, sí tenía, porque tú puedes vivir con esto, pero yo no». Abrió la carpeta. Papeles, muchos, demasiados. «Aquí está todo, señora», dijo él. Mensajes impresos, contratos, solicitudes de información, cálculos que hicimos sobre cuánto ahorraríamos si usted se mudaba. Incluso, su voz se quebró, incluso un préstamo que pedimos contando con que podríamos remodelar su casa cuando usted ya no viviera aquí. Miré a mi hija. Ella estaba pálida, inmóvil, como si la sombra de sus decisiones finalmente hubiera caído sobre ella. Toqué uno de los papeles. Frío, como ellos dos se habían vuelto conmigo. «¿Por qué me traen esto ahora?», pregunté. Él bajó la cabeza. «Porque no podemos seguir, porque lo que intentamos hacerle no tiene perdón, y porque si usted decide echarnos, no quiero que sea sin que tenga toda la verdad». Sentí un temblor en las manos, no de miedo, de humanidad, de ese dolor que aparece cuando ves, con claridad, la otra cara del egoísmo. Mi hija por fin habló. Su voz era apenas un soplo. «Mamá, yo no quería hacerte daño». La miré. No como madre, no como víctima, como mujer. «Pero lo hiciste», dije suavemente, «porque no supiste pedirme ayuda sin convertirme en carga, porque no supiste decirme que te sentías menos, porque me juzgaste sin entender mi historia real, y porque confundiste mi fuerza con obligación». Ella se derrumbó. Lloró de rodillas, como si los años de culpa hubieran estado esperando este momento. Su esposo se quedó rígido, sin saber qué hacer. Me acerqué. Tomé el papel del contrato de la residencia. Lo miré, lo doblé, lo dejé sobre la mesa. «Miren», dije, con voz firme pero no cruel, «lo que hicieron me rompió, me partió la memoria en pedazos, me hizo sentir menos que un mueble viejo, pero todavía…». Hice una pausa. «Todavía soy su madre, y una madre, por más herida que esté, no se cierra completamente». Mi hija sollozó más fuerte. «Mamá, perdóname». La abracé. No para absolverla, no para olvidar, para poner un límite con amor, para recordar que la redención empieza cuando aceptas tu sombra. «Hija», susurré,
No voy a irme de mi casa. No voy a regalar mi dignidad, pero tampoco voy a perderte por orgullo. Tendrás que ganarte mi confianza de nuevo, día por día, sin mentiras, sin planes a mis espaldas. Ella asintió, temblando. Su esposo también. Me aparté y respiré profundamente. Sentí un alivio extraño, como si el mundo se hubiera reordenado en silencio. No un final feliz. No una reconciliación perfecta. Una verdad nueva. Una verdad de mujeres que se hieren, que caen, pero que también buscan la esperanza. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio otra vez, entendí algo. La verdadera traición no termina cuando te piden perdón. Termina cuando tú eliges no traicionarte a ti misma. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no me traicioné. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.